O que se está grabando. Bien, entonces hemos empezado con la grabación de la clase de hoy. Hoy solo vamos a tocar hipertensión pulmonar. Es una sesión un poco más corta, ya que con los demás temas que voy a abordar he tratado de juntar insuficiencia venosa profunda, cosa que lo juntamos y hacemos un poco más de relación entre las otras patologías, ¿vale? Entonces, para hablar de hipertensión pulmonar, eh, bien. Entonces tengamos en cuenta de que aquí vamos a hablar tanto de, así como hablamos de hipertensión arterial, acá vamos a hablar de presiones pulmonares, que son varias, pero para diferenciarlo tengan en cuenta de que el corazón se divide corazón izquierdo, corazón derecho, o al menos una de las tantas clasificaciones o formas de dividirlo. Tengan en cuenta que el corazón derecho son dos cámaras que tienen alto flujo, pero bajas presiones, al contrario del corazón izquierdo, que va a tener altas presiones, pero no tan bajo flujo a comparación. Pero para hacer como la división, la comparación, es más o menos así. Entonces, el principal foco donde tenemos que tener aquí, hablando de hipertensión pulmonar, es justo aquí, a nivel del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Entonces, como vemos acá, el corazón izquierdo va a tener presiones muchísimo más elevadas que el corazón derecho. Y para hablar de hipertensión pulmonar, tenemos que hablar de una presión de la arteria pulmonar media, porque hay distintas presiones, por eso se saca una media de esas presiones, que según nuestra cátedra establece de que debe ser mayor a 20 miligramos de mercurio. Ten en cuenta de que hay otras guías que te van a decir mayor a 25 o mayor a 20. El punto de corte, el único que importa o el número mágico es 20 acá. Y la forma en cómo medimos esta presión es a través del cateterismo cardíaco, ¿no? Algunos datos importantes con respecto a la hipertensión pulmonar es de que es más frecuente en hombres, perdón, en mujeres que en hombres, y que usualmente el diagnóstico se va a realizar cuando esta presión que nosotros debemos medir, más de 20, ya va a estar muy elevada, que nos va a dar una clínica mucho más florida, una clínica mucho más visual, lo que vamos a ver en nuestro paciente o que nos van a decir en un supuesto caso clínico, ¿no? Usualmente cuando es mayor de 40, pero eso es uno de los datos, es un dato nada más. Entonces eso, lo importante aquí es que la presión a nivel de la presión media a nivel de la arteria pulmonar es mayor a 20 miligramos de mercurio, ¿vale? Y para hablar también de hipertensión pulmonar hay que hablar de diferentes grupos de clasificaciones. Su clase creo que hay un cuadro grande, ¿no? Que dice grupo uno, grupo 2, 3, 4 y 5. Es importante saber porque hay ciertos parámetros que nos ayudan a poder diferenciar. Entonces, para hablar primero del grupo uno tenemos las idiopáticas o hereditarias. Y cuando hablamos de algo idiopático, no sabemos la causa específica. Y cuando hablamos de aspectos hereditarios, la principal mutación que tenemos que buscar es la BMPR2. ¿Qué va a generar esto? Para no entrar tanto en aspectos genéticos, simplemente va a haber un desbalance entre los vasodilatadores a la baja y los vasoconstrictores a la alta. O sea, va a generar de que haya mayor cantidad de vasoconstrictores y los vasos aquí, sobre todo también a nivel de la arteria pulmonar, los capilares, se constrigan, hagan vasoconstricción. La luz, el espacio sea mucho más pequeño. Y al haber la misma cantidad de volumen en un espacio más pequeño, la presión también aumenta. Entonces, también por eso, o es el principal mecanismo para que este numerito de aquí, o para que la presión en la arteria pulmonar llegue a este numerito de aquí, ¿vale? Acá también tenemos las que están inducidas por drogas o asociadas a otras patologías. No es importante ahora. En otras patologías pueden encontrar colagenopatías, hipertensión portal, entre otras. Y no van a responder a prueba de vasorreactividad. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el enfoque diagnóstico. Que después en diagnóstico y manejo he tratado de ponerlo resumido, en orden, para que puedan ubicar en cuándo pedir cada prueba. Y la más frecuente es idiopática y en nuestro medio es por esquistosomiasis, que es uno de los datos que también les ponen en su cátedra y es importante saber sobre todo en nuestro medio.
Entonces acá, más que nada, hay un aumento de la vasoconstricción pulmonar. Y entonces, como el vaso disminuye su luz, se hace más pequeño, se constriye, aumenta la resistencia vascular pulmonar, en todos los capilares, en la arteria pulmonar, entre otros. Y eso va a aumentar la presión aquí, a este nivel de la arteria pulmonar. Y no va a llevar a una hipertensión pulmonar. ¿Qué sustancias son las vasoconstrictoras? La principal o la más potente, la endotelina. Y tenemos otro tipo de elementos vasoconstrictores. Pero lo importante aquí es la endotelina. Y las otras vasodilatadoras, que es justo un target o un enfoque del tratamiento en hipertensión pulmonar, son estas: óxido nítrico, prostaglandinas, y vamos a ver cuáles otras podemos indicar, ¿no? Que van a actuar justamente a este nivel de los vasodilatadores. De grupo 2 justo le pongo tres cruces, porque es la más frecuente. Y el problema aquí es justo como se los marco acá, el corazón izquierdo. Aquí está el problema. Y puede dar por dos causas principales: una falla cardíaca, o si lo quieren poner de forma más específica, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que es la más frecuente también. Y cualquier valvulopatía del lado izquierdo, ya sea patología valvular mitral o aórtica. Eso ténganlo muy en cuenta. Valvulopatía del lado izquierdo y falla cardíaca, hipertensión pulmonar del grupo 2, que es la más frecuente también. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, al momento de la sístole, el ventrículo manda manda toda la sangre con una presión muy fuerte. Eh, y al haber una falla cardíaca o que afecte el ventrículo izquierdo, eh, la, la presión que va a tener aquí, y también, perdón, como va a sobrar sangre, también la presión diastólica al final va a aumentar, perdón, para poder tratar de llenar todo, porque está sobrando sangre de acá. Acá hay sangre, y como el mismo flujo de volumen tiene que ir, va a tratar de como que empujar un poco para que el resto de sangre que no está pudiendo entrar, entre o llegue a este nivel. Entonces, como esa sangre se está quedando, va a ir retornando, retornando. Y todo en corazón, la mayoría de patologías, cuando hablamos de patología del lado derecho, es principalmente porque algo o algún efecto de que hay un backflow o una transmisión retrógrada. O sea, la sangre de aquí está volviendo. Y tengan en cuenta de que es la sangre que vuelve más la sangre que también tiene que salir. Entonces hay mucha más sangre y en el mismo espacio o incluso en menos espacio. Aumenta la presión. Eso aumenta la presión primero en los capilares pulmonares. Y como el capilar está con mucha presión, mucho volumen, se congestiona. Y también va a congestionar el pulmón y la arteria pulmonar, y va a llegar a una hipertensión pulmonar. Espero que se entienda bien eso. Si no se entendió, me avisan nomás y lo volvemos a repetir. Porque esta es la más frecuente y la más importante también. De ahí tenemos las patologías del grupo 3, que son las segundas más frecuentes. Y acá el problema ya no es ningún corazón izquierdo o corazón derecho, es el pulmón, donde hay enfermedades pulmonares crónicas. Ya hemos visto EPOC, ya hemos visto EPIT, hay otra que es la apnea obstructiva del sueño, puede darse una hipertensión pulmonar por un mal de altura crónico, entre otras cosas. Y el principal mediador acá, o lo principal que deben recordar aquí, es de que todas estas enfermedades pulmonares te van a llevar a hipoxia. Y eso va a llevar a una vasoconstricción, porque no hay oxígeno, y trato de compensar haciendo vasoconstricción para tratar de que llegue la mayor cantidad de oxígeno y hay una correcta perfusión. Pero esa vasoconstricción, como ya hemos mencionado, aumenta la resistencia vascular pulmonar, y eso aumenta la presión en la arteria pulmonar, la presión media, digamos. Y eso te lleva a una hipertensión pulmonar. Creo que estoy pintando. Y finalmente el grupo 4 es la obstrucción de la arteria pulmonar. O sea, acá en la arteria pulmonar, sea la derecha o la izquierda, puede haber émbolos, este,
o algo que lo obstruya, entre otras cosas, principalmente una embolia pulmonar. También hay un fenotipo que es una hipertensión pulmonar embólica crónica. Ahí se forman diferentes émbolos, hay obstrucciones a diferentes niveles que no permiten de que la sangre siga su curso normal. Eso aumenta la resistencia a nivel de la arteria pulmonar, a nivel de los capilares, aumenta esa presión de la arteria pulmonar y te lleva a hipertensión. Y como también hay un bloqueo acá, y es lo mismo también como si fuera el corazón izquierdo o cualquier otro nivel, si es que hay un bloqueo y está retornando la sangre, también hay otra sangre otro volumen que está tratando de salir. Entonces se acumula. Y al final va a terminar yendo de forma retrógrada y termina llegando hacia las venas cavas. Y aquí hay otro parámetro que se aumenta, que no sé si lo he escuchado, pero es la presión o la PVC, la presión venosa central, que también se va a aumentar y va a llevarte a todos los síntomas que ven en una falla cardíaca derecha o del lado derecho. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, y también está el grupo 5 que no le he puesto. Grupo 5 que son multifactoriales o que no tienen una causa común. Y puede empezar en cualquier sistema corporal que puede generar una hipertensión pulmonar por diferentes mecanismos que no están claros. Así que no es tan prudente mencionarlo. Y esto es justo la última clasificación que les quería mencionar, ¿no? Una hipertensión pulmonar precapilar y una hipertensión pulmonar postcapilar, ¿no? Entonces tenemos el corazón derecho, pasa por la arteria pulmonar, llega a los capilares, llega al corazón izquierdo y sale hacia la circulación sistémica. Entonces, ¿qué parámetros tengo que evaluar acá? Tengo la presión arterial pulmonar media, que en ambos va a ser mayor a 20, porque es mi criterio diagnóstico. Lo principal que tengo que tener para yo saber de que hay una hipertensión pulmonar. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, mayor a 20. Pero la resistencia vascular pulmonar eh, puede ser mayor o menor. Entonces, donde hay mayor resistencia vascular pulmonar es sobre todo en las que son precapilares, porque todo el daño se está dando antes del corazón izquierdo. Entonces, lo que va a aumentar es aquí la resistencia a nivel de los capilares y por ende te va a llevar a un aumento de la presión en la arteria pulmonar, ¿no? Y eso va a ser mayor a 2, que es el punto de corte. La unidad de medida no es 2 como 2 miligramos de mercurio, sino son dos constantes o 2 unidades de resistencia. Pero no se confundan tanto con eso. Lo importante es que sepan que es mayor a 2 y por el otro lado, cuando es postcapilar, es menor a 2. No hay tanta resistencia vascular a comparación de esta. Y la presión capilar aquí va a ser menor. ¿Por qué? Porque acá yo estoy botando la sangre hacia atrás y la otra sangre está tratando de entrar. Se junta todo en el capilar y aumenta demasiado la presión. Entonces, las postcapilares o la de grupo 2, todas las que son de corazón izquierdo, va a aumentar la presión capilar mayor a 15. Y aquí las precapilares, la presión capilar va a ser menor a 15. Una mnemotecnia media rara que he podido encontrar y medio traducir es la presión capilar es la presión capilar de pulmonar o presión de cuña, le llaman. Esto de aquí también le dicen presión de cuña. Entonces, previo a la cuña, la arteria se endurece. Entonces, aumenta la resistencia. Y después de la cuña, el corazón se rinde. Entonces, este, la resistencia baja. Me rindo, ya no pongo ningún tipo de resistencia. Como para que se recuerde. Hasta aquí, en temas de clasificación, ¿tienen alguna pregunta o algo no ha quedado claro? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien. Acá, perfecto. Seguimos entonces. Entonces, la clínica o cómo va a estar mi paciente es una clínica de congestión y de bajo gasto. Entonces, el principal síntoma que ha sido pregunta, síntoma cardinal es una disnea progresiva, así como en miles de patologías cardíacas. Pero lo importante es reconocer que esa disnea con qué se acompaña.
Es una disnea con congestión. Va a tener edema, acá está, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, ascitis, entre otras cosas. Pero también va a tener una clínica de bajo gasto. Va a tener síncope, va a tener fatiga, va a tener disnea. Y entre otros va a tener una acentuación del componente pulmonar del segundo ruido y una presencia de R4 por aumento de, este, una mala contracción del ventrículo izquierdo. Entonces, básicamente tenemos una presión arterial, una presión de la arteria pulmonar media aumentada, donde va a haber una vasoconstricción. Entonces, esa vasoconstricción, digamos que este capilar sanguíneo reduce de tamaño, es hasta ahí. Pero a la vez, toda esta vasoconstricción va a llevar también un remodelado. Y este remodelado también nos lleva a una fibrosis vascular. Entonces, acá también va a haber cierto bloqueo, no va a ser el mismo capilar, va a haber cierto desbalance BQ para poder generar el intercambio gaseoso. Porque no se va a generar una correcta perfusión y por ende ventilación. Y eso nos va a llevar a una disnea, que es el síntoma cardinal. Como hay una menor perfusión en los diferentes órganos, nos va a llevar a una fatiga, a un síncope, y como toda la sangre vuelve, o sea, acá, un segundo, bueno, tuve que borrar todo. Pero como el corazón está tratando de botar sangre acá, acá está sobrando sangre, aquí está esa sangre, pero hay sangre que también quiere entrar y que no va a entrar completa, eso va a volver para acá. Va a ser de forma retrógrada, va a seguir volviendo y va a terminar siendo una clínica de congestión. Y esa clínica de congestión, todo lo que se hincha, principalmente edema. Y lo que hemos visto acá, edema periférico, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, entre otros. Y lo que va a terminar en escenarios finales, como el corazón derecho es el principal afectado, va a terminar haciendo una hipertrofia. Algunos dicen que es primero concéntrica y luego excéntrica. Si es al revés, me disculpo, pero hasta donde me recuerdo es primero concéntrica y luego excéntrica, donde el corazón derecho va a estar acá, el ventrículo derecho, que debía estar así, se va hipertrofiando, 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 hay menos capacidad de sostener todo el flujo que tiene que pasar y por ende va a haber mayor retorno retrógrado. Entonces, eso hasta ahora con lo que tiene que ver hipertensión pulmonar. Lo importante acá es diagnóstico y manejo, como en todo en medicina 2. Entonces, para el diagnóstico y el manejo, lo principal o todo siempre empieza con una sospecha clínica. Y eso es todo el resumen de diagnóstico de hipertensión pulmonar. Entonces, si yo tengo una sospecha clínica, puedo tener una sospecha clínica porque mi paciente con EPOC viene con edema, viene con una disnea que no sé, con el tratamiento de EPOC, o ya tiene un EPIT, por ejemplo, o un paciente con una falla cardíaca con fracción de eyección conservada y ya está edematizado, con bastante disnea, a veces tiene síncope. Es una sospecha clínica, podría tener una falla cardíaca derecha o una hipertensión pulmonar. Entonces, lo primero que tengo que hacer, o el examen de primera elección para screening, es un ecocardio. El ecocardio, aparte de ser la primera prueba, nos sirve para evaluar el pronóstico de enfermedad del paciente. Hay 800.000 parámetros a evaluar en un ecocardiograma, pero lo importante es de que tenga mayor presión en el ventrículo derecho o un ventrículo derecho dilatado o una menor función sistólica del ventrículo derecho. Cualquier afectación del ventrículo derecho es sugestivo, mas no confirmatorio. Y acá viene la palabra clave. Te da una sospecha de hipertensión pulmonar. Em, y también hay otro parámetro que
se evalúa en un ecocardio, que es la presión arterial sistólica pulmonar, que es lo más importante también. Entonces, una vez yo tengo un ecocardio y tengo esos parámetros, ya puedo hacer una sospecha muy alta de hipertensión pulmonar. Pero si mi ecocardio no tiene nada de esto, no necesariamente descarto totalmente el diagnóstico de hipertensión pulmonar, porque por algo mi paciente está presentando en la clínica. Puedo descartar, eso sí, el tipo 2. ¿Y cuál es el tipo 2? Es por falla del corazón izquierdo. Acá puede ser, por ejemplo, todo paciente con alguna patología pulmonar u otro tipo de patologías. Y el gold estándar para diagnóstico, y eso es sí fijo, es el cateterismo derecho o de corazón derecho o cateterismo a nivel del corazón derecho, etcétera, etcétera. Donde con este cateterismo lo que tengo que medir es justamente mi criterio diagnóstico. Una presión arterial pulmonar media más de 20 milímetros de mercurio. Lo principal que debo hacer. Con eso yo confirmo mi diagnóstico. Pero como todo diagnóstico, debo saber en qué está ese diagnóstico. ¿Está dentro de hipertensión pulmonar? ¿Está bien? ¿Buen pronóstico? ¿O no? ¿O está en estadios finales, por ejemplo? Entonces, una vez yo lo confirmo, tengo que valorar mi clase funcional. Y hay 4 categorías de clase funcional. Uno, 2, 3 y 4. Y es muy similar a diferentes escalas de Disney, por ejemplo, que la limitación es leve, media, no hay limitación, leve, moderada, alta, alta limitación, entre otros. Entonces, eso es principalmente la clase funcional en hipertensión pulmonar. Y una vez yo tengo hipertensión pulmonar, confirmo de que la tengo que saber con qué la voy a tratar. Y para eso hago un test de vasorreactividad, que se hace con iloprost, óxido nítrico, adenosina, principalmente. Iloprost, principalmente. ¿Y qué tengo que ver en este test de vasorreactividad? Cuando yo voy a decir de que este test es positivo. Cuando, digamos de que yo tengo una presión arterial pulmonar media de 60. No, perdón. ¿Dónde está el borrador? Bueno, no hay borrador. Ya ponle 60. Y si yo una vez administro uno de esos tres y esta presión arterial pulmonar baja, por ejemplo, baja de 60 hasta 35, vamos a poner un ejemplo, y mi gasto cardíaco es normal, no hay una alteración en mi gasto cardíaco, yo puedo decir que esa prueba es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Va a responder a calcio antagonistas, nada más. Y si no es positiva, simplemente no va a responder a calcio antagonista, lo contrario, nada más. Eso es lo principal. Entonces borramos acá nuevamente. Entonces, yo tengo una sospecha de hipertensión pulmonar, hago mi cateterismo para saber si es que en realidad tiene hipertensión pulmonar. Si la tiene, le hago un test de vasorreactividad, donde la presión que tengo que evaluar, esta de aquí, tiene que bajar más de 10 hasta por lo menos de 40 para abajo, con un gasto cardíaco estable o normal, que si es positivo, va a responder a calcio antagonistas. Y si no es positivo, no va a responder. Ok, tengo mi hipertensión pulmonar. ¿A qué patología estaría más asociado? ¿A qué grupo lo tengo que asociar? Tengo que igual hacer otros exámenes auxiliares. Por ejemplo, pruebas de función pulmonar o una tomografía de tórax o una resonancia, sobre todo para gestantes, para descartar o sospechar de una hipertensión pulmonar tipo 3. Y si es tipo 3, obviamente algo pulmonar. Y le hago una gammagrafía ventiloperfusión, si es que quiero descartar tipo 4, que es el estudio de elección para evaluar esto. Tipo 4 o obstructivo de la arteria pulmonar acá. Y si todo sale negativo, pero sí tengo esto bien,
es un tipo 1, idiopático, muy probablemente hereditario. Y ese es el resumen de todo el enfoque diagnóstico. No hay nada adicional. Hay otras pruebas que obviamente pueden realizar del laboratorio básicas, pero no son relevantes específicamente para yo diagnosticar de que mi paciente tiene hipertensión pulmonar. Son auxiliares o eh, son exámenes que debo realizar además de lo que tengo acá. Entonces, eso es simplemente todo el resumen de todo el enfoque diagnóstico. Igual lo van a tener, está bien ordenadito paso por paso. Recuerden acá primero aquí es para sospecha y con el cateterismo confirmo a un diagnóstico. Gold estándar acá está, bien grandecito para que se acuerden. Fija esto. Bien, entonces tengo hasta acá, hasta esta parte de aquí, que confirme mi hipertensión pulmonar, tengo que hacer mi test de vasorreactividad y si responde o no. Entonces, si responde, si es positivo este test de vasorreactividad, y hablamos de manejo, si es positivo, administro calcio antagonistas. Principal, nifedipino, que también lo han preguntado. ¿Qué otros calcio antagonistas puedo usar? Diltiazem, amlodipino. De ahí no se vayan más. Es lo necesario que deben saber para el manejo. Y si es negativo el test de vasorreactividad, como hemos hablado acá, ah, perdóneme, aquí, lo principal en la mutación, incluso en las idiopáticas, es el desbalance entre vasodilatadores y los vasoconstrictores. Entonces, si tengo demasiado vasoconstrictor, tengo que ir a la par de qué tanto está aumentando. Entonces, aumento los vasodilatadores y justo ahí es el target de tratamiento o el enfoque del tratamiento. Tengo antagonistas de la endotelina, eh, que es el principal vasoconstrictor. Y como los antagonizan, lo corta un poco. Ambrisentan o bosentan. Están los análogos y los agonistas del receptor de prostaciclinas. Y los pros selezicpac o el epoprostenolol y tinil, perdón. Lo importante es que sepan cuáles son los grupos farmacológicos y por qué se dan esos grupos farmacológicos. Si es que mi vasorreactividad es negativa, no voy a responder a calcioantagonistas. Tengo que tratar de corregir ese desbalance entre vasoconstrictores y vasodilatadores. Y también los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, el sildenafilo y el tadalafilo. Algo importante es que en su cuadrito de algoritmo de manejo, algo importante es de que el manejo con mayor evidencia para clase funcional 4, que es el que está peor, el peor paciente que pueden encontrar con hipertensión pulmonar, es epoprostenol, que es un agonista de los receptores de prostaciclinas. Ok, actúa a nivel de las prostaciclinas, nada más. Prostaciclina, PS. Lo importante que necesito que sepan. Pero les pueden preguntar, ok, paciente ya está en tratamiento, no mejora, empeora el síncope, empeora la disnea, empeora, ya está casi encharcado, no hay una mejoría clínica, pueden empezar con tratamiento combinado secuencial. O sea, puedo usar un ambrisentan junto con un sildenafilo o junto con un selexipag. No hay una, este, una prohibición específica de qué se debe combinar, pero simplemente te dicen combinado secuencial. Y si no mejora, el tratamiento definitivo, o sea, el tratamiento total de la hipertensión pulmonar es el trasplante. El definitivo, trasplante. Y algo importante aquí es, factores de peor pronóstico, la clínica del ventrículo, falla del ventrículo derecho, que tenga una rápida progresión de que empeore muy rápido, y síncope. Síncope, ¿por qué? Porque es uno de los síntomas más tardíos que va a presentar en su paciente. Porque síncope implica una hipoperfusión eh, transitoria a nivel cerebral. Significa de que la hipoperfusión también en el resto del organismo es mayor. O sea, aquí es casi es un síntoma muy tardío. Y el factor pronóstico, o sea, el factor con el que yo evalúo si es que mi paciente va a ir bien o va a ir mal,
o si es que va a mejorar o no, es la disfunción del ventrículo derecho. Si es que la disfunción es muy marcada, es muy grande, muy probablemente ese paciente no vaya a mejorar con el tratamiento médico y necesite llegar a un trasplante pulmonar. Y dependiendo de la clase funcional, qué tan rápido va, perdón, y dependiendo de qué tan rápido progrese, también si es que va a necesitar un trasplante pulmonar como tratamiento definitivo. Eso. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Eso se los voy a dar luego. Pero sobre todo en diagnóstico y manejo, que he tratado de ponerlo así bien, bien resumidito y con colores y bien ordenado sobre todo. ¿Alguna pregunta aquí? ¿O todo bien? Sí, hola, disculpa, ¿tú crees que podrías volver a explicar lo del grupo 2, porfa? Grupo 2. Ya, volvemos Gracias. acá. Sí, dale. Entonces, en grupo 2 ten en cuenta que es el más frecuente. Y aquí, como pongo, es todo lo que tenga que ver de patología del corazón izquierdo. Ya sea que el corazón, cualquiera de las cámaras, principalmente el ventrículo izquierdo, esté fallando, tenga una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada, principalmente. No significa de que si te dicen que un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, no pueda tener hipertensión pulmonar. Puede tenerla, claro que sí. Principalmente esta, por si le pregunto. Pero volviendo al punto. ¿Por qué se genera aquí o por qué existe este grupo 2? Es en estos pacientes que tengan una disfunción del corazón izquierdo o que tengan una valvulopatía, aquí mitral o aórtica. ¿Por qué? Porque al final, si es que esto o esta zona del ventrículo izquierdo no funciona correctamente, no va a impulsar toda la sangre que debería impulsar. Entonces va a haber un remanente de sangre aquí, que lo vamos a dibujar así. Pero en cada sístole y diástole hay volumen establecido que debe salir, que debe entrar, y ese volumen que debe entrar se va a encontrar con esto. Y no va a tener suficiente espacio para entrar. Y obviamente la válvula mitral se va a cerrar y va a tener otro volumen acá. Y ese volumen se va a chocar con el que ya viene de las venas pulmonares. Entonces, hay un volumen que se está yendo hacia atrás o retrógradamente está yendo hacia el ventrículo derecho. Es por acá, está retornando. Esta misma bolita de acá. Y llega hasta la aurícula derecha, hasta las venas cavas y llevan a un aumento de la presión venosa central. Porque como es más volumen y menos espacio, o sea, tengan en cuenta que igual va a haber una vasoconstricción tratando de compensar. Más volumen, menos espacio, todo lo que es presión o resistencia va a aumentar. Y el aumento de la presión venosa central también te va a llevar a síntomas de congestión. Y para poder explicarlo con lo del postcapilar, es de que acá la resistencia vascular pulmonar no está totalmente afectada porque el daño es posterior al capilar. Entonces todo va a ir hacia atrás. Obviamente va a haber una afectación a nivel de la arteria pulmonar, pero no es el principal mecanismo fisiopatológico, sino es acá, posterior al capilar. Y como está retornando, el primer, eh, el primer parámetro que va a aumentar es la presión capilar, porque toda esa sangre que tiene que ir hacia atrás va a aumentar el volumen en el mismo espacio del capilar y ten en cuenta de que también el capilar está haciendo vasoconstricción y el espacio es cada vez menor. Sube la presión tratando de entrar en ese espacio. Y eso. ¿Se entiende con eso? ¿Todo bien? Sí, todo claro, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta con este tema? ¿O todo bien? Bien, creo que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, para darles fijas, la fija acá en hipertensión pulmonar es principalmente diagnóstico y tratamiento. En los exámenes pasados de que he podido revisar es lo que más viene.
cateterismo derecho, test de vasorreactividad, calcio antagonistas principalmente como tratamiento. Eso no es mucho, principalmente calcio antagonistas. Y como ya se ha preguntado mucho eso, no descarten tener esta clasificación de grupo uno 2 3 y 4 en cuenta para poder responder sus preguntas. La clínica la van a ver ya, o no sé, creo que ya la han visto en insuficiencia cardíaca cuando la separan en izquierda y derecha, principalmente la derecha es este tipo de clínica. Así que eso. Entonces, si no hay ninguna pregunta, eso es todo por la sesión de hoy. Una sesión relativamente corta, pero sí quería incidir bastante en esto, en este enfoque diagnóstico y de manejo para que lo tengan bien en claro. Bien, entonces, si no hay más preguntas, ya les paso el post-test y ya nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Listo, no se preocupen. Un segundo.